Pues estamos aquí en una segunda reparación. Tenemos acá un equipo Dell. Tenemos ahí la fuente 19.5. Vemos que no hay nada de consumo. Presionamos el botón de encendido y pues ni se escucha ningún ruido de fondo ni nada. Así que pues es bastante probable que tengamos un problema de algún bus de datos, que no haya comunicación, aunque no hay nada de consumo. Así que voy a adelantar un poco el video, voy a pasar a desensamblar el equipo y más adelante, que ya lo tengamos desensamblado, vamos a hacer un par de mediciones para intentar entender qué es lo que está sucediendo en este equipo. Bien, pues siguiendo con la revisión de este equipo, tenemos acá siempre lo que sería la fuente conectada. Tenemos acá el equipo con un consumo de cero. Lástima que no pueden ver ya la fuente porque tenemos acá el equipo con una base. Pero vamos a hacer un par de mediciones para poder saber qué cosas están sucediendo en el equipo, por qué si tiene corriente, no tiene consumo, y las cosas que suelen pasar en un equipo como estos. El equipo, pues actualmente, recordando el caso, no enciende absolutamente para nada. Así que vale la pena hacer un par de mediciones. Acá me voy a apoyar del tester, que lo tenemos de este lado, que espero se alcance a ver la medida. Voy a hacer un pequeño movimiento acá para ver si se logra ver. Ok, lo voy a inclinar un poco, o lo vamos a dejar siempre de este lado. Sí, de este lado se mira mejor. Ok, entonces cuando tenemos esto de este lado, entonces lo primero que debemos de identificar en una placa, naturalmente, es la entrada de 19 voltios, que sería en este caso el jack de carga. Estos MOSFET de acá, que son los reguladores, se encargan de amplificar la energía y hacer los demás procedimientos con energía. Pues vamos a revisar y vemos de este lado por acá. Creo que no estoy haciendo buen contacto acá a tierra. Ok, vamos a revisar por aquí. No tenemos nada. Perdón que yo soy zurdo y me está costando un poco hacer las medidas desde este lado. Ok, ahí tenemos una medida, espero se esté viendo, 19.5, que es lo que consume el cargador, que es lo que tenemos en la fuente. Entonces tenemos lo que sería esos voltajes correctos. Voy a poner acá para poder medir libremente, un poco acá, listo. Entonces, ¿qué es otra de las cosas que debemos identificar? Estas de acá son bobinas, son pedazos de cable, vaya, que sirven para reducir los 19 voltios a voltajes menores, compensándolos con estos MOSFET que están acá, que son los que se encargan de hacer un switcheo. Estas fuentes se llaman controladas por switcheo, que es un procedimiento electrónico que se viene usando desde hace muchos años. Lo que debemos encontrar entonces es estas bobinas. Vamos a encontrar múltiples en diferentes placas, y vamos a encontrar que estas son nuestros puntos pivotes para la medida. Estos son los que se encargan de hacer la reducción. Entonces, si yo voy midiendo una por una, no todas van a tener alimentación, porque no todas se activan en el momento de que el equipo esté apagado. Normalmente solemos encontrar una fuente de 3 voltios y otra de 5 voltios, que suelen alimentar los circuitos pequeños que se encargan del encendido y demás cosas, y los 5 voltios en los USBs y el puerto de red y los HDMIs. Pero normalmente estas fuentes vienen juntas. En estos equipos tradicionalmente, que son un poco más antiguos, suele venir en dos bobinas, que son estas dos, estoy casi seguro que son estas dos, y esos 4 MOSFET pues son los que hacen la división entre los 3 y los 5. Entonces esas normalmente suelen ser esas fuentes. Así que si yo mido, voy a medir la de la izquierda, espero no tapar la cámara ahí. Vamos a medir, precisamente acá tenemos 3.3, vaya, 3.3, 3.4, eso depende de la precisión del tester. Y en la otra vamos a tener los 5.1 o 5 exactos. Entonces, como vemos, el circuito sí está siendo alimentado. Entonces debería de haber un consumo o debería de encender. Entonces en este caso pues vemos que no enciende. Entonces, ¿qué otras cosas podríamos medir viendo que sí está alimentado? Podríamos medir el BIOS, que es este acá, este que está acá, que es el que suele contener las instrucciones de encendido, las instrucciones de inicialización, sería lo del video, ¿no? Entonces podemos medir en uno de esos pines
y vemos que tenemos 3 voltios. ¿Por qué 3 voltios? Porque se alimenta de la misma fuente principal, que es esta de 3 voltios. Si esta fuente de 3 voltios no tiene energía o no tiene corriente, vaya, este componente tampoco va a tener. Entonces voy a darle la vuelta a la placa para ver un poco del otro lado, y pues de este lado podemos ver un poco más de los componentes. Siempre voy a tomar de medida, voy a tomar por acá una toma tierra y vamos a seguir midiendo. En este caso pues vemos en el tema de las laptops, este integrado de muchas patas suele ser uno de los más importantes en el tema de laptops, ¿sí? Que es el famoso EC o KBC, es el que controla el teclado y hace múltiples funciones más, pulsos digitales y reinicios digitales, que en todo el equipo para hacerlo encender. Entonces, otra de las cosas que tenemos que revisar es que este animalito esté alimentado. ¿Cómo vemos eso? Pues como vemos, alrededor de él hay múltiples componentes en los que podemos apoyarnos para poder medir, porque medir las patitas individuales puede ser muy arriesgado porque podemos cortocircuitar una que no debemos. Entonces ahí sí nos metemos a líos más grandes. Entonces voy a medir por acá uno de los capacitorcitos, que lástima que por mi mano y por la toma no van a poder ver, pero podemos medir que tiene 3.2. Eso significa que sí ya está llegando alimentación. Nosotros pudiéramos buscar el diagrama de este componente y podríamos encontrar todas sus especificaciones, ver por dónde entra la alimentación y poder saber si realmente se está alimentando. Pero normalmente se suele hacer por pruebas rápidas en los componentes aledaños y se puede ver que sí tiene 3.3. Voy a medir del otro lado. Hay unos componentes que no miden porque se activan hasta el momento en el que la placa ya se arranca. Aquí estoy midiendo otro, 3.1. Entonces concluimos que este EC es bastante probable que esté alimentado y que esté funcionando bien. Pero si el equipo no enciende y todo está midiendo bien, ¿qué más podemos revisar? En este caso pues tendríamos que revisar la parte del botón de encendido para ir a revisar, porque el EC es el encargado de enviar ese pulso o de comunicarse por medio de ese botón. Entonces en este caso pues necesitaríamos ver qué más cosas están sucediendo por medio del botón de encendido. Entonces si damos una vuelta por acá, vamos a ver, esta es la parte, digamos, en la que nosotros vemos. Voy a desconectar. Esta es la parte en la que nosotros vemos la placa. Entonces ok, un momento por favor. Sí, de este lado es como nosotros encontramos la placa en el momento del desensamble. Entonces vemos que el botón de encendido queda en esta parte de acá. O sea que el flex del botón de encendido es este, ¿sí? Entonces igual si tuviéramos el diagrama pudiéramos encontrar y saber exactamente cuál es, pero como en este caso pues solo lo estamos haciendo de forma rápida, volvemos a meter alimentación y volvemos a revisar. ¿Cómo sé que el pulso de encendido está ahí? Son 3.3 voltios también, porque como les comenté se alimenta del mismo EC y el EC pues es el que maneja ese voltaje. Entonces como vemos hay un pulso de 3, hay 4 contactos porque aquí van dos cosas. Uno que es el LED, que es el sensor de la pantalla. Bueno, no es sensor, es el circuito que detecta que la pantalla está cerrada o está abierta. Entonces eso va en el botón de encendido. Entonces también pueden tenerlo en cuenta. Entonces en este caso vemos que es 3.1. El otro contacto no mide, el otro contacto tampoco mide, porque uno de ellos tiene que ser tierra. ¿Cómo sabemos cuál es tierra? Pues en este caso pues ponemos el tester en continuidad, que es el famoso chillón, y podemos averiguar tocando cuál es el contacto de tierra, ¿sí? Entonces vemos que aquí este es un contacto de tierra y este es un botón, el otro no mide. Entonces digamos que si nosotros hiciéramos un cortocircuito entre el primero que tiene los 3 voltios y el otro que nos pita con tierra, que sería el 1, 2 y 3, pudiéramos encender el equipo si todo está bien. Entonces vamos a hacer una prueba rápida. Vamos de nuevo a alimentar el circuito y ahora con la ayuda de una pinza que yo tengo por acá, solo déjenme encontrarlo, aquí está. Vamos a ver si logro hacer tocar esos dos contactos. Entonces vamos a quitar esto por aquí y vamos a tocar los dos contactos. Entonces si todo sale bien, pues ahí ven que el ventilador ya arranca.
Tenemos un consumo en la fuente de 0.42 para una placa que está sin pantalla, sin teclado y sin componentes, pues es un consumo bastante normal. Es bastante probable que esté el equipo dando imagen, dando video. No puedo ponerle en este momento una pantalla, pero es bastante seguro. Pero como pueden ver también, aparte de la luz, ya se encendió por acá. No sé si se alcanza a ver por acá. La luz sí está encendida. Entonces vamos a volver a apagar. Y decimos, bueno, si está encendida, bueno, si se puede encender por medio del switcheo electrónico, ¿qué puede estar sucediendo en este equipo? Pues la respuesta más simple, después de que hicimos todas las mediciones, es averiguar el botón de encendido. Entonces vamos a quitar el botón de encendido y vamos a revisar ese circuito para ver si ahí es donde está entrando, donde está el problema. Entonces el botón de encendido es bastante simple, como pueden ver. Me pierdo con las cámaras, perdón, ahí. Solo lleva las 4 conexiones que vimos anteriormente, ¿sí? Y como vemos, el flex pues sí se ve un poco maltratado. Entonces lo que tendríamos que medir en este caso sería el switcheo del botón, que yo lo estoy presionando y se siente que cliquea, que es uno de los primeros tactos que sentimos con un botón. Y el otro sería de ver cuál es la medición cuando lo presionamos. Es que esto es un poquito más complicado de hacer. Ok, ahí no lo estoy presionando, ahí lo presiono. Ok, ahí lo presiono, lo dejo de presionar, aquí lo vuelvo a presionar. Ok, vamos a intentar de nuevo, solo vamos a girar un poco las puntas, giro de nuevo y medimos. Ok, no sé si realmente soy yo o las puntas están un poquito, es bastante difícil hacerlo todo con una sola mano. Entonces en este caso el botón aparentemente está bien. La otra medición que tendríamos que hacer es ver si el flex en este caso pues tiene alguna rotura en medio por algún mal desensamble o algún tipo de problema que pudo haber hecho alguna persona que alguna vez la desarmó. Y si todo tiene continuidad, entonces tendríamos que ver qué problema está ocasionándose, porque ya vimos que la placa por medio del switcheo electrónico sí está encendiendo, sí pudimos encender la placa, sí pudimos encender, vimos como la luz piloto se encendió. Entonces casi podemos concluir que eso es el problema. Entonces yo voy a hacer un corte en el video porque voy a hacer unas mediciones que me es un poco imposible revisarlos en este momento, y pues regreso cuando ya tengamos una medición correcta. Bien, pues después de un pequeño corte porque necesitaba hacer unas cuestiones, seguimos acá con la medición de la placa. Este pequeño flex ya medimos que el botón sí acciona. En este caso pues vamos a medirlo directamente en el lado del flex, aquí, ¿sí? Como vemos es una medida correcta, como quien fuera una continuidad ahí completa. Estamos viendo que lo presionamos y soltamos y se está haciendo la función de un botón, que es interrumpir o unir una línea. Entonces en este caso pues sí vemos que se está haciendo. ¿Qué otra cosa puede estar sucediendo entonces? Ya verificamos que el botón de encendido sí está activándose. Otra de las cosas que puede suceder es que esta parte del plástico acá no se esté moviendo libremente, y eso está impidiendo que el botón se presione correctamente. Entonces eso podría llegar a ser una segunda causa o una causa adicional. Entonces, mientras vamos a volver a colocar la parte del circuito de encendido acá. Por acá está el tornillo. Ok, lo vamos a volver a conectar. Ok, como vemos pues aquí hacemos el respectivo doblez. Ahí está. Entonces se siente al tacto que sí se está encendiendo, ¿saben? Que sí se está presionando. Entonces en otro, ok, podríamos hacer una segunda prueba, que sería probar la botonera por fuera, que eso no lo hicimos. Vamos a probar ahora. Vamos a quitarlo de nuevo. Vamos a pasar para acá, aquí, de este lado. Entonces acá, en este caso pues vamos a conectar.
y vamos a intentar arrancar. Como vemos, estoy presionando y el ventilador no se activa. ¿Qué puede estar sucediendo en este caso entonces? Lo que nos correspondería medir es ver si la corriente de los 3 voltios que estábamos hablando anteriormente están llegando de la base del conector hasta el lado del botón. Entonces, en este caso pues tenemos que hacer una medición en el lado ya del PCB del encendido, que sería este. Voy a utilizarlos así cruzados para poder tener mejor precisión con la punta negativa. Y vemos que no tenemos una corriente que no sería la correcta. 0.16, nada. En este caso sería acá 0.13, nada. Entonces acá estamos casi llegando al problema. El problema es muy probable que sea esta base de encendido, que se siente un poco floja. Entonces, o puede ser la punta del conector también, podría ser. Entonces esto pues ya habría que revisarlo un poco más detenidamente con un microscopio y revisar también las microsoldaduras de la base. Podríamos hacer esa prueba rápida también. Voy a desconectar acá. Vamos a revisar y pues la base aparentemente pues está bien soldada. Aunque esta conexión de este flex sí ya se ve un poco maltratada. No sé si se alcance a ver por ahí, pero ya se ve un poco maltratada. Entonces en este caso podríamos hacer dos cosas. Sería cortar de nuevo un poco este flex para que los nuevos contactos lleguen y revisar o ejercer un poco más de presión acá cuando se está conectando. Es decir, vamos a colocarlo, vamos a poner de nuevo. No quería hacer el video tan largo, pero ya se me está estirando un montón. Entonces por acá tenemos una tijera. Es de conseguir un pedazo de papel, permítanme. Okay. Por aquí conseguí un pedacito de papel y vamos a intentar hacerle un refuerzo de plástico. Entonces vamos, uy, perdón, que se cayó. Entonces tendríamos que introducir esta parte que cortamos, dejarla por ahí, presionar por acá y empujarla por medio de las pinzas estas. Entonces, y aquí ya se siente que hizo más presión, ahí ya se siente como que más presionado. Entonces en este caso ahora quitamos esto, volvemos a conectar y vamos a probar a arrancar. Entonces como vemos ahí encendió, la luz del piloto creo que también ya se ve, ahí encendió. Entonces el problema realmente radica en la parte del botón de encendido, ¿sí? Esta es una solución temporal. Si la vamos a dejar así, tenemos que comunicarle al cliente que se va a quedar así. O podemos conseguir de chatarra este conector, removerlo y soldarle uno nuevo, que sería la solución definitiva y correcta. Pero siempre hay que tener comunicación fluida con el cliente. Entonces vamos a comunicarnos con él y ver qué decide. Pero ya nos dimos cuenta que el problema realmente está en la base del conector, ¿sí? Ahí ya se apagó la luz piloto. Entonces ahora, o sea, que se vea, voy a encender. Y ahí se encendió. Y ahora pues lo voy a apagar. Y ahí se apagó. Entonces hicimos todas estas mediciones. Pudimos haber probado directamente el botón de encendido, pero muchas veces el equipo no enciende y no precisamente tiene que ser el botón de encendido. Muchas veces sí hay un problema en lo que es el circuito y tenemos que saber llegar hasta ese problema. Entonces lo más correcto es hacer todas esas mediciones. Aparte de eso, pues es bueno comunicar y enseñar todo este tipo de mediciones electrónicas que hay que hacer para poder saber qué está sucediendo en un equipo. Y pues en este caso no fue algo electrónico directamente en la placa, sino simplemente era falta de comunicación entre el flex que comunica el botón de encendido, falta de presión en el conector. Entonces en este caso pues lo
Lo vimos todo, medimos los 3.3, los 5 voltios, logramos encontrar que el SS estaba conectado, revisamos que sí teníamos los 19, revisamos que sí el botón estaba dando medidas correctas, revisamos también que el LC estuviera alimentado. Todas estas pruebas nos sirven para determinar que el equipo al momento de presionar el botón de encendido tendría que haber encendido correctamente. Entonces ya logramos identificar y encerrar el problema que estaba en el botón de encendido. Así que ya de aquí para adelante pues es de hacer la reparación de la base del conector. Y eso sería todo por este video, así que espero que les haya gustado. Ahí estamos siempre comunicando información, así que hasta la próxima.